Bueno, primera pregunta para Flor Pablo, que ya está con nosotros y que va a hacer su ingreso estelar en cuesta de segundos. Ahí está, congresista, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué Todavía no tal, me congresista? acostumbro al ¿Cómo nuevo está? horario. Primera pregunta. Ah, me parece que Sí, su micrófono está apagado, congresista, porque Yo sí los ahora escucho. sí, ahora sí. Ok, perfecto. muy bien. ¿Existe o no existe el fujicerronismo? Bueno, lo que existe es que se han alineado, ¿no? Para no dar la confianza. En todo caso, los extremos, y ya lo hemos ido viendo, ¿ah? Mira, en el tema de la reforma electoral, que fue el jueves Ujú. pasado que votamos en Cajamarca, ocurrió lo mismo, ¿no? O sea, pero ahí, claro, hubo un bloque casi mayoritario, en general de Perú Libre y todo el fujimorismo. En este caso ha sido la evidencia, no solamente es la junta de los extremos, sino también pues la división del propio partido de Perú Libre en la votación y el respaldo al presidente, ¿no? Entonces creo que van apareciendo varias coincidencias que muestran eso, ¿no? Que ahí los extremos tienen agendas compartidas, ¿no? Mm. Y al momento de dar la confianza, ¿qué les ha costado a ustedes quizás más? ¿Lo que se supo del ministro Silva de Transportes o los planes del ministro de Educación? Mira, creo que lo primero que nos generó una situación de cuestionamiento, porque nosotros ya habíamos anunciado nuestro voto a favor, saben que se postergó pues la confianza por el lamentable fallecimiento del colega Herrera, eh, Sí. y ahí apareció el tema de Barrenzuela, ¿no? Y creo que lo primero que tenemos que, para nosotros era complicado el hecho, por ejemplo, que no tomen una decisión respecto al ministro del Interior, ¿no? Y creo que el primero en que le ha dado la confianza a la Premier ha sido el presidente al hacer ese cambio, ¿no? Yo creo que Pero eso se ya demoró, planteó, ¿no? ¿Cuánto le tomó, no? efectivamente, se demoró muchísimo, para nosotros era muy complicado, nosotros estábamos evaluando, como los tres congresistas del Partido Morado, el tema de la confianza en ese escenario. Afortunadamente vino un escenario de cambio que afirma también el liderazgo de la Premier. Nosotros confiamos, creemos que la Premier es pues quien tiene en este momento creo que una responsabilidad tremenda respecto a generar un equilibrio, una moderación en el gobierno, ¿no? Venimos creo que en estos meses muy complicados y de hecho aparecen los audios del ministro de Trabajo. Nosotros estamos planteando que se invite al ministro de Trabajo, perdón, al ministro de De transporte. Transporte, el de Transporte y Comunicaciones, me corrijo, que se invite a la comisión. Estamos viendo incluso la posibilidad de un pliego interpelatorio porque ahí voy a usar la frase de mi colega Susel Paredes, ¿no? Ayer en su presentación cuando decía la carne viene con hueso. Y de hecho hay un hueso ahí en el gobierno de algunos ministros que lamentablemente tienen este tipo, mira, aquí creo que reconocemos todos que este es un gobierno de izquierda, pero no podemos admitir que un gobierno Todos sea de no, derecha. porque Guido Bellido dice No, que no, por ejemplo. claro, bueno, él ya la izquierda negando a la izquierda, bueno, ya ese es otro tema complicado del escenario también político, de la división propia del partido de gobierno, pero este es un gobierno de izquierda, ¿no? Y uno asume eso, pero creo que sea de izquierda o de derecha, uno no puede usar el gobierno para preventas, para aprovecharse del Estado, para Claro. coparlo. Y para llevar pues cuadros que no tienen un manejo no solo en la gestión, sino en Ahora, las cualidades de idoneidad, ¿no? De limpieza y corrección que se necesita para estos puestos de servicio, ¿no? Entonces creo que congresista, las declaraciones son tremendas, pero y ahí lo que me decías del ministro de Educación también preocupa, ¿no? O sea, y no preocupa su origen sindical. A mí lo que me preocupa son sus declaraciones. Yo le he dicho, yo espero que en estos días se corrija y sea firme en cuáles son sus planteamientos respecto a la reforma docente. Hasta ahorita hay la entrevista que ha dado, las comunicaciones que ha podido mencionar, pero en concreto las evaluaciones siguen en el cronograma, siguen en el presupuesto. Yo he hecho la una, averiguación en el una, Ministerio de Educación una y eso consulta está antes ahí andando todavía. de ahondar en el tema educativo. Quería referirme solamente al ministro Silva en un sentido. Si él persistiese en estas decisiones tan polémicas, tan cuestionadas que ha tomado, ¿no? De prolongar por 10 años la licencia, precisamente a esas empresas informales que han hecho del transporte público en la capital un caos absoluto, si él persistiese, si no diera marcha atrás, ¿ustedes promoverían o verían con buenos ojos que se promueva primero la interpelación, pero también que se hable de censura? ¿Se convertiría en un ministro censurable? Mira, para comenzar, nosotros tenemos una posición de defensa de las reformas.
¿no? Y creo que aquí está en juego la reforma del transporte, que no es una reforma concluida, o sea, cuesta, ¿no? Porque estamos enfrentando pues mafias, grupos que quieren mantener la situación como antes, y todos sabemos, ¿no? Así como en la educación vino la informalidad, hay muchos sectores, y entre ellos el transporte, que lo vivimos cada uno, y como tú decías, ¿no? O sea, lo vive de hecho la gente que usa todos los días el transporte público, y no es una situación para nada amable con los ciudadanos, ¿no? Entonces, que el ministro salga a decir que vamos a hacer, pues, vamos a dar autorizaciones, licencias por 10 años, cuando eso no es lo que se plantea, o va poniendo, ofreciendo la cabeza de autoridades que son autónomas. Ojo, por ejemplo, en el caso de la jefa de ATU, ella es designada, no es un cargo de confianza que se puede cambiar así nomás, tiene una designación de 5 Así años. es, Entonces así estaría es. quebrando la institucionalidad. Creo que son motivos suficientes para invitarlo, que corrija la situación, y si no, en realidad está dando los argumentos suficientes para poder interpelarlo, y efectivamente se verá la censura o demás, pero es algo que nosotros no lo descartamos, ¿no? Pero lo que nosotros vamos a defender y a sostener es que este gobierno, así como quien fuera, tiene que fortalecer los servicios a los ciudadanos, trabajar por la formalidad, por mejorar la atención a la gente, no más un gobierno que dice un gobierno del pueblo, ¿cómo le va a jugar pues llevando a un transporte informal y precario para la gente? Que la gente que de repente pues no son ellos los que usan el transporte público, pero hay miles de ciudadanos que quieren que esto mejore, ¿no? Y la educación, la vuelta a clase, estaba viendo un tuit que acaba de publicar usted sobre el regreso a clases. ¿Por qué no se siente esta cuestión que es una cuestión de urgencia, este regreso a clases? ¿Qué está pasando? ¿Es una decisión del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación? ¿Qué es lo que pasa? Mira, yo creo que ahí Josefina ha estado tratando de conversar estos días con padres, con profesores, tratando de entender un poco el punto de vista de todos, ¿no? Yo creo que hemos sido tan golpeados emocionalmente con la pandemia, que hay un miedo de volver, ¿no? Entonces, cuando tú preguntas, y claro, hay un deseo también de volver de algunos, pero me centro un poquito en entender los que te dicen no, ¿no? O sea, ¿por qué es que nos están diciendo no? ¿Y Y por hay qué? un miedo, principalmente es el tema del transporte. Mira, volvemos al tema del transporte, ¿no? Porque no son familias que van a poder llevar a sus hijos en una movilidad particular, o no tienen cómo pagar una movilidad particular. Y lo otro es aún peor, las escuelas no están a la vuelta de la casa, ¿no? Entonces hay que hacer una inversión en el transporte de los niños, de los adolescentes a sus colegios, pagar un mototaxi, mira, de la zona alta, Villa María del Triunfo, a la parte baja son ida y vuelta 5 soles, porque Pero usted estamos diría hablando que de zonas muy son más los altas. padres que no quieren que sus hijos vayan por miedo, no son una mayoría los que sí quieren que vayan, a pesar de. Mira, depende los grupos con los que hablas. Yo creo que Ujú. hay como, por eso, que todos quieren que sus hijos sigan estudiando. Ojo, todos quieren, y te contaré experiencias de verdad admirables que he visto en Lima Sur y en todo Lima, de las señoras de las ollas comunes organizándose en espacios de estudio a la espalda de los espacios donde cocinan, poniendo un internet, muchas veces con financiamiento de la propia comunidad o de una ONG de la parroquia. Todos quieren que sus hijos sigan estudiando, y sigan estudiando en contacto con otros niños. Ahí Ujú. está el acuerdo. El tema de volver a la escuela vienen con otros elementos, y ahí hay la responsabilidad del Ministerio de Educación, por ejemplo, de pensar un programa de transporte escolar. O sea, no podemos pensar la educación en zonas urbanas, por supuesto, y también hay que evaluar en zonas rurales, pero en la ruralidad ya el año pasado comenzamos con más de 5.000 escuelas. Entonces, creo que el punto en común es que todos quieren que sus hijos sigan estudiando, y hay mucha preocupación porque hay, mira, niños, aquí en Lima nomás nos decían las cifras, cerca de 50.000 niños que no están contactados. Es decir, no es que no estén matriculados, sino que las maestras, los maestros no No los los ubican, ubican no por los el ubican. Zoom, no responden a los mensajes de No, texto, no no saben que es tienen de claro, ellos. no tienen un celular, Exactamente, o sea, el entonces papá se lleva el celular a así trabajar o la es. mamá. Entonces, estamos en una situación de mucha precariedad, donde los más pobres son los que pagan la mayor factura, ¿no? Todos, yo también tengo hijos chicos, o sea, el tema socioemocional, el tema de la convivencia, los aprendizajes, efectivamente todos están siendo afectados, pero a quienes le pasa la factura más grande es a nuestros estudiantes de las zonas más vulnerables, de las zonas más empobrecidas del país. Entonces, si tenemos como común acuerdo, padres, profesores, todos, que la educación siga, es decir, que los niños
los estudiantes, los adolescentes sigan estudiando, los jóvenes, y aquellos que han salido, que han dejado de hacerlo, vuelvan. Entonces hay que ver mecanismos, y ahí creo que estamos fallando. Tenemos que ver, por ejemplo, estrategias como transporte escolar, tenemos que ver estrategias como refuerzo, es decir, aquellos que se han quedado atrás, ¿cómo hacemos para nivelarlos? ¿Cómo hacemos para acercar servicio educativo? Esto que están haciendo las madres de familia en las ollas comunes de poner un espacio al costado Claro, no lo hace el de sus Estado, lo hacen los espacios. demás. Exacto, pero eso nos está dando una señal, nos está diciendo, ya, este colegio que conocíamos que estaba como a 20 cuadras, o sea, de repente no puedo ir ahí, pero sí pensemos como unos periféricos de la propia escuela, ¿no? Con personal adicional. Entonces, es momento de verdad donde tenemos que pensar de manera distinta, pero hay que poner ese retorno, sea el espacio que conocemos o a Ahora, otros. pero Algunos ese miedo del que usted nos hablaba, digamos, ¿hasta dónde está justificado? Porque, digamos, hay un alto porcentaje de profesores que ya han sido Claro. vacunados. Así es. En muy pocos países del mundo las escuelas representan focos de contagio realmente preocupantes. Entonces, ¿es un miedo basado en desinformación, diría usted? ¿O es Así Claro, un es, miedo? también, ¿cuánto así hace el es. Estado para que ese miedo no permanezca, ¿no? Y ahí nos falta una campaña intensa desde la autoridad, la más alta autoridad, el presidente de la República, la premier, el ministro. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un miedo producto de las cantidad de pérdidas que hemos tenido, todos hemos sido golpeados porque hemos visto algún familiar, amigo, la propia familia vulnerada, hemos perdido muchos seres queridos, pero a la vez viene esta información inicial de que los niños eran el principal, se acordarán ustedes cuando decían que son los niños los que traen el virus, ¿no? O sea, ellos son los principales vectores de contagio. Eso es algo que se ha quedado que la escuela es un punto de contagio y a estas alturas ya hay evidencias, ya hay estudios, así como ya ahora podemos vacunar a los niños, a los adolescentes, ya se sabe que no es así. El principal punto de contagio no es la escuela. Hay una serie de información, así como hubo toda una campaña antivacuna, ¿no? Que lamentablemente nos hizo mucho daño, así también se ha generado una desinformación respecto a lo peligroso que es volver a la escuela por el contagio, cosa que no es cierta. Y lo puede demostrar la propia experiencia nacional. Nosotros, el país ha abierto el año pasado 5.000 escuelas rurales y efectivamente hay casos de contagio, sí, porque estamos en medio de una pandemia, pero Y si se casi todo lo siguen demás está abierto. así es, si se siguen los protocolos, el Ministerio de Salud ha avanzado en tener estos equipos que van de respuesta rápida, que hacen la detección, se hacen los aislamientos. Efectivamente, la escuela va a abrir y si hay un caso de contagio va a cerrar también y se va a respetar el protocolo, pero no es motivo para estas alturas. Mira, Colombia, que tiene los niveles de vacunación similares al nuestro, con el cual nos podemos comparar, porque hay países que tienen un nivel de vacunación mayor, están en 60% de apertura de 60%. colegios, 60%, y van avanzando. Y nosotros estamos, mira, pasando poco más del 11%, ¿no? De servicios, o sea, de colegios abiertos. ¿Y eso a cuántos está beneficiando? 5% de estudiantes, ¿no? Entonces, estamos pues bajísimos. Si fuéramos avanzando así de 2%, de 1%, como estamos haciéndolo, no vamos a llegar al 2022. Y la verdad que yo felicito, ayer la Premier nos ha dicho 100% de retorno a marzo A 2022, marzo. a marzo del siguiente año. Pero eso Que ya no significa falta nada, ¿no? Estamos acá que que hay si que empezaran comenzar a ahora. hacer las cosas ahora. Algunos dicen, pero si es a marzo, ¿para qué piden que volvamos ahorita en noviembre y diciembre? ¿Por qué? Porque hay que ir, pues, perdiendo el miedo, probando los protocolos, poniendo en operación los colegios. Imagínense si vamos a esperar a marzo para recién decir, ahora sí comenzamos a ir a la escuela. Tenemos que comenzar a ir, porque mi propia escuela tiene que probar los protocolos, los horarios, van a ser manejos muy distintos de organización en la escuela, de formas de Ahora, enseñanza. pero para usted, ¿quién es el responsable de que estemos en noviembre y que no se haya vuelto a Claro. clases cuando hay casinos, restaurantes, gimnasios, toda la cadena, digamos, económica está marchando? Bien por eso, Sí, pero la señal es pésima. Entonces, sí, que no sí, hay ese yo entiendo que mensaje hay que un es montón de urgente. Sí. agentes, exacto, ¿no? Pero ¿quién es el Mira, responsable? ¿Es el ministro de Educación? yo creo que comenzamos los años pasados entre el gobierno de transición dando varias señales. Comenzamos la rural, los protocolos. Lamentablemente en el cambio de gobierno, ¿no? Y hay que decirlo así con todas sus letras, hemos perdido la perspectiva de la urgencia, ¿no? Entonces se siguió con este mensaje inicial de que era voluntario. Ahorita, y eso lo ha señalado también la Premier, ya no es voluntario.
tiene que ser obligatorio el retorno. Imagínate las universidades, los chicos, los jóvenes ya están yendo, pues se han abierto diferentes espacios de entretenimiento también para los niños, y las escuelas, los colegios no abren para los niños y adolescentes, no abren para los jóvenes, los institutos, las universidades. O sea, tenemos que cambiar ese enfoque, y efectivamente acá hay un liderazgo del ministro, por supuesto, pero ojo, la educación es descentralizada. Aquí hay también un liderazgo compartido de los gobernadores regionales y de los alcaldes. Y mira, tenemos al gobernador, por ejemplo, de Cajamarca, para también hablar de los buenos ejemplos. Él anunció que el primer día útil de noviembre se iniciaba la apertura obligatoria en Cajamarca, y lo están haciendo. Y lo están haciendo con los cuidados, con los protocolos, coordinando con el Ministerio de Salud, con las familias, con los gremios, pero la autoridad tiene que ponerse delante y decir, se comienzan a hacer las cosas. Y yo creo que ese liderazgo todavía, mira, imagínate, en estos meses ya van 2 ministros de educación. O sea, ¿qué liderazgo podemos tener con tanta inestabilidad? Yo espero que ahora, como dijo la Premier, ya le hemos dado el punto de partida, que el arranque a este gabinete, pues asuman las cosas con mayor celeridad y urgencia. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso? Pregunta uno de nuestros seguidores. Mira, nosotros tenemos un grupo de seguimiento que estoy a cargo, el grupo de seguimiento a la emergencia. Permanentemente todo esto que estoy diciendo y muchas cosas más de recomendaciones les hacemos llegar, supervisamos. Hemos sacado ayer un comunicado público de más de 30 congresistas. Estoy presentando una moción para que sea discutida y votada en el Pleno, para también hacer presión desde nuestro rol de fiscalización. No podemos retroceder en el carácter de obligatoriedad, no podemos retroceder en que en marzo tienen que estar abiertos todos los servicios educativos. Ojalá y que marzo no significa esperar marzo. Tenemos que haber comenzado ayer, pero bueno, comencemos hoy, pues, a hacer las cosas con urgencia. Congresista, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros y darnos su opinión sobre todos estos temas. Muy, muy, muy interesante, muy importante también. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo solo quisiera terminar diciéndoles que este jueves, por favor, estemos atentos, atentas. En el Pleno se van a votar 2 dictámenes en mayoría que cambian la ley universitaria sobre el tema del bachillerato y sobre las condiciones de los profesores, que ya desde el 2017 se le pide que tengan maestrías y doctorados para seguir en sus cargos, y se está flexibilizando. Yo estoy planteando un dictamen en minoría, ¿no? Que lo que plantea es recogiendo justamente la necesidad de los estudiantes, que el bachillerato no vaya hasta el 2023, solo hasta el 2022, y sea solo hasta ahí, y recuperemos este carácter de que la universidad, pues, es para darnos capacidades de investigación, de juicio, de análisis, y no renunciemos a lo que nos planteó la ley universitaria, y no renunciemos también a tener profesores con grados de maestría, con grados de doctorados, que lo que marcan es que tienen, pues, un avance en su desempeño. Así es que atentos el jueves, este jueves en el Pleno. Son temas polémicos, pero a la vez creo que hay que seguir defendiendo la ley universitaria y su propósito, que es una mejor educación universitaria para los jóvenes que están en estos momentos en las aulas. Congresista Flor Pablo, muchísimas gracias. Gracias. Por estar hoy en Sálvese quien pueda.